Tener canas es un gran problema para muchas mujeres y recurren a teñirse el cabello en tono muy oscuro, pero se dan cuenta que el contraste, en lugar de ayudar, les puede afectar. Eso le pasó a mi modelo. Quédate en este video para que veas cómo puedes cambiar de un tono oscuro a un claro y así tus canas serán menos evidentes. Soy Betty Lascano y para mí es un gusto saludarlos. Empecemos con este tutorial. La fórmula que voy a utilizar en Nayeli va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante de 20 volúmenes. Vamos a usar 20 volúmenes para respetar la hebra capilar. Y mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Ella es Nayeli. Quiero que observen cómo tiene canas. Es una señora joven. Y en la parte de enfrente está completamente llena de canas. Ella se aplicaba tintes y quiero que vean que la parte de arriba le quedaban más oscuros y las puntas más claras. Tiene como 3 meses que no se hace aplicación de tinte. Observen cómo se le ve su cabello. Tiene un crecimiento bastante grande de 3 centímetros. Si observan ahí, después del crecimiento se le ve una franja como más miel y las puntas más oscuras. Tiene el cabello muy pero muy deshidratado. Le comenté que le vamos a realizar las mechas, pero que le vamos a cortar el cabello porque definitivamente yo sé que al momento de aplicar el decolorante este cabello se va a debilitar. Vamos a empezar la aplicación y voy a hacer bastante mecha para lograr eliminar las diferencias de tonos que trae mi modelo. Con la decoloración voy a tratar de aclarar lo más posible el cabello sin llegar a ser una decoloración global. Esta es una forma de corregir también cabellos manchados y que tienen muchas canas, como es el caso de Nayeli. Quiero que vean la técnica que estamos usando. Estamos usando la técnica de zigzag o entresacado, como le llaman muchos. Estamos haciendo secciones delgadas y aplicando el decolorante. Es importante que cuando estén realizando las mechas apliquen el suficiente producto para que consigan una muy buena aclaración. En este momento Paulina se fue a la parte de enfrente y yo estoy en la parte de atrás. Quiero que vean esas diferencias de tonos que tiene Nayeli. Esto pasa cuando hay mucha cana. Recuerden que la cana tiende a deslavarse de manera diferente y cuando hacen aplicaciones ustedes solitas en casa quizás no utilizan las técnicas adecuadas para que les quede la tonalidad pareja. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, hacer coloraciones, maquillajes y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún video. Lupita va a empezar a revisar los paquetes. Recuerden que este es un cabello sensibilizado, por lo tanto se debe de tener mucho cuidado para que el cabello no se empiece a romper. Aquí Lupita abrió el papel y observen que el crecimiento está más claro y el resto del cabello está con un reflejo todavía dorado naranja. Los cabellos que son muy porosos o que están muy deshidratados, como es el caso de Nayeli, tienen que ponerse bien listas porque si los dejan sin estarlos revisando corren el riesgo de que el cabello se debilite porque así como absorben el tinte, bien rápido también aclaran. Si no lo revisan constantemente,
pueden obtener también decoloraciones en diferentes tonos. Así es que este tipo de cabello de Nayeli es muy delicado. Si no tienen experiencia como profesionales, les recomiendo visiten un profesional para que garanticen un procedimiento de calidad. Aquí las chicas van a revisar papel por papel para revisar la coloración, cómo se está dando. Una vez revisado todos los paquetes y vemos que ya la aclaración está tomando la tonalidad más pareja, vamos a hacer la fórmula del tinte. Para la fórmula voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 25 gramos de tono 5SN, que es un castaño claro, más 25 gramos de tono número 6SN, que es rubio oscuro. Estoy utilizando SN ya que estos tonos son especial para la cana. Con estos obtenemos un cubrimiento de un 100% sin necesidad de hacer técnica auxiliar. Vamos a aplicar esta fórmula en todo el crecimiento y el resto del cabello. Es importante que hagan una buena saturación de la fórmula que antes mencioné para que haya un buen cubrimiento de la cana y para que el cabello quede parejo. Recuerden que estamos utilizando el tono más oscuro de toda la gama de colores que traía mi modelo. Cuando ustedes tengan modelos o alguna clienta que tenga muchos tonos en el cabello y que quieran emparejar y no quieran hacer extracción de color, les recomiendo que siempre apliquen el tono más oscuro, porque si aplican el tono más claro, siempre van a obtener el cabello con diferentes tonalidades. Hay que oscurecer el cabello para poder emparejar el tono. Una vez terminado de aplicar el tinte, vamos a dar un tiempo de pose natural de 30 minutos. Recuerden que anteriormente ya habíamos revisado mecha por mecha para observar si el cabello no se había sensibilizado. Hay que dar el tiempo de pose correspondiente. Recuerden que hay canas y si no respetan el tiempo de pose del tinte, no va a haber cubrimiento de canas. Pasado ese tiempo, vamos a llevar a la modelo al lavabo y vamos a retirar primeramente el tinte. Quiero que observen cómo están retirando el tinte sin quitar el papel aluminio, porque si quitan el papel aluminio, corren el riesgo de oscurecer la decoloración. Una vez retirado el tinte, es momento de retirar el papel aluminio. Hay que tomar las mechas, enjuagarlas perfectamente bien para retirar el decolorante. Aquí ya obtuvimos una aclaración pareja. Ya con esto van a ver ustedes que el cabello de mi modelo va a lucir más claro. Retiramos el decolorante con champú de limpieza profunda de Botox. Es importante retirar todos los residuos del decolorante antes de hacer la aplicación del matiz. Si ustedes no retiran el decolorante con un champú de limpieza profunda o un champú neutro, corren el riesgo que el matiz no se fije tan bien y que a los pocos días se fugue el color de las mechas. En caso de Nayeli voy a utilizar dos fórmulas. Una para el crecimiento o raíz y otra para medios y puntas. La que voy a aplicar primero va a ser la del crecimiento. Para esto voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 50 gramos de tono número 6, que es un rubio oscuro. Este tono lo vamos a aplicar solamente en el crecimiento. Quiero que observen cómo lo está haciendo Paulina. Solamente lo está aplicando en el crecimiento. Al aplicar el tono de esta manera, Paulina, lo que vamos a lograr aquí es que va a haber mayor cubrimiento de canas. Otra cosa es de que el tono de las mechas se va a ver desvanecido. Nayeli es una señora joven y es importante que ella luzca un trabajo de tendencia. Así es que si tienen muchas canas, les recomiendo este tipo de coloración porque van a lucir un trabajo de moda en tendencia.
La segunda fórmula que vamos a utilizar de medios a puntas va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 12.5 de 9.1 más 12.5 de 9.3. Lo vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar de medios a puntas. Quiero que observen cómo lo está aplicando Paulina, de medios a puntas, barre lo del crecimiento y en el resto del cabello satura de la nueva fórmula. Es importante que apliquen el producto como lo están observando. En ningún momento se está escatimando con el producto. Si ustedes no aplican lo suficiente, corren el riesgo de que no les quede la tonalidad de manera correcta. Así es que es importante que lo hagan de esta manera. Una vez distribuido todo el producto, se emulsiona un poquito para asegurarnos de que esté bien impregnado. Damos un tiempo de pose de 5 minutos y pasado ese tiempo, damos champú encima del matiz, aplicamos champú rubio para cenizar más aún el cabello. Este champú lo dejamos un espacio de 5 minutos, lo combinamos con el matiz. Retiramos el baño rubios y volvemos a dar otra vez champú con baño rubios. Recuerden que los cabellos decolorados requieren de tratamientos especiales que les ayuden a revitalizar, a rehidratar la hebra capilar. Y para finalizar vamos a aplicar la mascarilla rubio intenso. Vamos a cortar un poco el cabello de Nayeli para quitarle lo deshidratado. Inmediatamente después vamos a aplicar liso hidratado de Yenvir para rehidratar este cabello y protegerlo de las herramientas de calor. Resultado final. Como ustedes pueden observar, ya no va a haber tanto contraste al momento de que el cabello crezca. Sus canas se van a perder con la coloración más clara. Así que si tú tienes canas y lo que quieres es disimularlas, no te recomiendo que te apliques tintes oscuros porque estas van a ser más evidentes. Esta técnica es excelente para ti. ¿Quieres ganarte un diseño de imagen? Solo envía tu fotografía de frente y de espalda a bettylascanopublicidad@gmail.com y puede ser que tú seas la próxima ganadora. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Para mí fue un gran placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo video.